shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie La Iglesia en Casa, de Puertas Abiertas. Este es ya nuestro 9º episodio y en esta semana queremos hablar de la oración y en concreto de nuestra expectativa en la oración, algo fundamental para la vida del creyente, para no perder la fe y no perder la esperanza. Y para ello contamos hoy con nuestro compañero Iván Carra, con quien vamos a charlar un poquito más sobre este tema que ya hemos hablado en la reflexión. Iván, en este sentido, uno de los textos más conocidos de la Biblia en cuanto a la oración es cuando Pablo le escribe a los de Tesalónica, orad sin cesar, ¿no? Y es un poco difícil de entender porque no podemos apartarnos del mundo y estar todo el tiempo en nuestra habitación orando, ¿no? Pero evidentemente la Biblia nos llama a tener pues esa actitud o esa vida de oración, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar este texto de una forma más práctica? Bueno, yo creo que cuando nos habla de orar sin cesar, realmente lo que nos está pidiendo la palabra es una vida de oración, pero más allá de, como tú decías, por ejemplo, apartar un tiempo para orar o estar todo el día encerrado en una habitación, sino la oración como un modo de vida, o sea, una forma de comunicarse continua con Dios. Y es muy curioso que la palabra, y concretamente Jesús, por ejemplo, tomó mucho tiempo para formar a los discípulos sobre cómo orar, pero no tomó tanto tiempo sobre cuánto había que orar, ¿no? De hecho, es un asunto que se lo quita de encima con bastante ligereza, ¿no? En todo tiempo, orar sin cesar, no sé, o sea, es un poco sobre cuánto orar, pues es todo lo que tenemos en la palabra, es más o menos eso, ¿no? Y sí, es verdad que, bueno, sabemos la actitud que tenemos que tener en la oración, sabemos que debemos de hacerlo en intimidad o debemos de ponernos de acuerdo con un grupo. Por eso yo creo que esto más bien se trata de asumir la oración como tener a Dios al lado, ¿no? Todo el día, como hablar con Él a cada momento. No estoy diciendo que entonces lo que hay que hacer es no poner tiempo para orar a lo largo del día, ¿no? O sea, sí. O sea, eso es independiente de que tú por la mañana tengas tu tiempo devocional, pero la actitud, pienso que debe de ser una actitud de oración en todo tiempo. Iván, en este sentido es muy interesante la fe cristiana o bueno, desde el origen, ¿no? Incluso cuando el cristianismo como tal no existía, pero que a diferencia de otras religiones o otras posiciones acerca de Dios, donde Dios está un poco aparte del mundo, Dios está simplemente dejando una regla de funcionamiento y ya está, para nosotros, para los cristianos, Dios es un Dios que desea comunicarse, por un lado, y que lo ha hecho a través de la palabra y que lo hace continuamente a través de diferentes formas en nuestra vida, pero que además Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él, ¿no? Es muy interesante porque Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe los problemas que estamos teniendo, Dios conoce de las luchas internas que estamos librando, pero aún así Dios desea que nos comuniquemos con Él. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Dios desea que tengamos esa comunicación? Yo creo que no es tan importante el por qué Dios lo desea. ¿Por qué lo desea? Pero yo creo que Dios lo desea porque nos ama y porque quiere que participemos de sus cosas y nos quiere escuchar. Dios se ha tomado muchísimo tiempo para restaurar la relación que había entre Adán, por ejemplo, ¿no? Esa relación fluida en la que él podía pasear por el huerto del Edén y o sea, si lo vemos así, la oración no es algo tan, no sé, tan litúrgico. Es una relación, es un caminar con Dios, ¿no? Y Él ha pagado un precio muy alto para poder restaurar eso que estaba roto, ¿no? Por así decirlo, esa antena, ¿no? Que nos comunicaba con Él. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Pues evidentemente porque nos ama, pero ¿es tan importante el por qué lo ha hecho? No lo sé. Mira, si el Todopoderoso quiere hablar conmigo, ¿qué más razones necesito, no? Debería estar hablando con Él todo el tiempo que pueda. Es un gran privilegio que tenemos.
Y bueno, sí, la razón principal es el amor. Evidentemente no podemos entrar en las razones de Dios para todas las cosas, pero sí que podemos entender que Dios quiere ser nuestro amigo y que le importa lo que nosotros tenemos que decir respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más razones, no? Si Dios quiere que oremos, pues a estar orando sin cesar todo el tiempo. Hay muchas veces que se producen situaciones o se tiene lugar a diversos hechos que vemos que nuestra oración no cambia, ¿no? No cambia la situación. Por ejemplo, algo que nos pilla de cerca es la persecución. Oramos por la iglesia perseguida, pero sigue habiendo iglesia perseguida, ¿no? Sigue habiendo persecución, y como hablamos cada año cuando sacamos la lista mundial de la persecución, además que va en aumento, ¿no? ¿Cuál es el sentido de orar por estas situaciones que aparentemente no vemos cambios? A ver, primero que nada, nosotros no sabemos si va a cambiar o no. Eso, nosotros debemos de seguir orando porque no sabemos en qué momento. Si lo miramos como algo general, ¿no? La oración en general por la iglesia perseguida, bueno, entendemos que siempre va a haber persecución porque, sobre todo, muy probablemente Dios tiene un propósito en que haya persecución. Pero si lo miramos como algo más concreto, pues orar por determinado país, orar por determinado cristiano. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si esta misma pregunta se la hicieses a Abraham cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le dices, ¿tiene sentido orar por Sodoma y Gomorra? Pues probablemente la respuesta de Abraham sería, no lo sé, no sé si tiene sentido, no sé si va a cambiar algo, pero sé que ahí está mi sobrino Lot, sé que ahí vive mi familia, sé que el Todopoderoso ha venido aquí a contarme esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Debo de orar, ¿no? Debo de interceder por ellos, ¿no? A ver qué saco. Yo creo que a Dios le gusta que le recordemos sus promesas, como hizo Abraham. A Dios le gusta que le recordemos su justicia, porque también a Él le gusta saber que lo conocemos y a Él le gusta saber que estamos alineados con su voluntad, ¿no? Y significó algo para Sodoma y Gomorra la intercesión de Abraham. Pues no sé si para Sodoma y Gomorra, pero para Lot y su familia la diferencia era la vida o la muerte. Nosotros, como organización, siempre que hacemos nuestro día de oración por la iglesia perseguida y siempre que tenemos la oportunidad, le recomendamos a la gente que no ore para que se acabe la persecución. ¿Por qué? Pues porque entendemos que si hay persecución es porque Dios la permite, ¿no? Como dije antes. Pero eso no quiere decir que no podamos orar para que se acabe la persecución. Podemos orar para que se acabe la persecución a nivel local, podemos orar para que se aminore el peso de la persecución sobre un hermano que está pasándolo mal. Sobre todo, lo que no podemos perder es el enfoque que nos dice la palabra a la hora de orar por la iglesia perseguida, como Pablo mismo, embajador en cadenas, ¿no? Decía, yo soy embajador en cadenas por amor a Cristo, ¿no? Él pedía que cuando orásemos por él fuese para que al abrir su boca le saliese la palabra de Dios, ¿no? Y fuese las palabras correctas y fuese Dios hablando a través de él, ¿no? Si podemos decir cuál es la oración que cambia la vida de un cristiano perseguido, es la oración que hacemos para fortalecerle. Si dentro de nuestro corazón está el deseo de que la persecución en Corea del Norte se acabe, yo creo que debemos de orar para que la persecución en Corea del Norte se acabe. Porque, ¿quién sabe? Nosotros no sabemos el propósito con el que Dios nos pide, que quiere escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Lo más importante de todo esto creo que es que Dios nos permite participar. Y nos permite participar en lo que Él va a hacer a través de la oración. Entonces, ¿tiene sentido orar cuando no sabemos si las cosas van a cambiar o no? Tiene todo el sentido. Por último, Iván, en este tipo de situaciones que comentamos y aunque ya he mencionado algunos aspectos, ¿cómo podemos orar de una forma más práctica por estos hechos, por estas situaciones que se producen? A ver, la forma más práctica, lo primero que nada es estar bien informado de lo que está sucediendo, porque cuando conoces el caso y conoces lo que está sucediendo, pues evidentemente vas a orar de una forma más práctica, ¿no? Por eso siempre recomendamos a la gente que reciba las comunicaciones de puertas abiertas, porque ¿de qué forma vas a orar en la práctica? Mejor que si sabes lo que le está pasando a este hermano
en esta situación concreta y determinada. Otra forma de orar muy práctica es, como ya he comentado antes, ¿no? Esta oración paulina, ¿no? de que el Señor los fortalezca en medio de la situación. Y otra cosa que es muy práctica dentro de todo esto es entender que la oración no es solo hablarle a Dios, sino que Dios también nos habla a nosotros. Entonces es muy importante escuchar lo que Puertas Abiertas tiene que decir, desde luego, pero también es muy importante escuchar lo que Dios tiene que decir para luego orar conforme a su voluntad, porque ahí es donde realmente sale el fruto de la oración, ahí es donde realmente vemos que la oración tiene un significado, ¿no? Y tiene un sentido y se cumple. Bueno, pues Iván, concluimos con esta pregunta. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también a todas aquellas personas que habéis visto este podcast, que habéis disfrutado, que habéis acompañado. Y si lo estás viendo, si en general estás siguiendo esta serie de La Iglesia en Casa, haznos un comentario, mándanos un mensaje, envíanos tu apoyo, difunde, ayúdanos a compartir y que esto pueda seguir llegando a mucha gente, ¿no? Que quizás no conoce tanto las situaciones de la iglesia perseguida, ¿no? Recuerda lo que te decimos siempre, y es que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia y parte de una misma familia. Que Dios te bendiga.